Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al programa número 15 de La Curiosidad Liberó al Gato. Como siempre saludamos, o como empezamos a hacer desde hace poco tiempo, saludamos a Walter. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, están? muy bien. Y vamos directo a la columna con Gustavo, las bebidas de Gustavo. A ver Gustavo, ¿qué nos traes hoy? A ver si me tentás. Hasta Hola, ahora ¿qué venís tal? ¿Cómo mal, estás? no me tentaste con ¿Vengo nada. mal? Sí. Hoy quizá vaya peor, pero No, hoy estoy tomando agua. Listo. Agua mineral gasificada. Ok. Hay que tener muy en cuenta el agua es fundamental para la vida, somos básicamente agua, las 2/3 partes del planeta Tierra es agua, y sí. aunque hay algunos iluminados que dicen que las próximas guerras serán por el agua, para esa gente es bueno recordar que en el Río de la Plata por segundo, ¿sí? Por segundo, circula más agua dulce que la que consume la humanidad en un día. O sea que los que dicen que la guerra es por el agua, en realidad no saben que la guerra es por los caños, no por el agua. Mm, Cuando falta agua es porque faltan caños, ok. no agua. Lo bueno es que si la guerra es por el agua, los hippies no van a participar. Igual estaba esperando a que me dijeras agua con gas y algo más, no sé, No, Claro, no, alcohol etílico, agua. nada, ok. Bueno, muy bien. aguardiente. Bueno, muy bien. La columna de Gustavo hoy tranquila, y la verdad que sí, sorpresiva, sin alcohol por hoy, pero esperemos que las próximas. Muy buen dato, igual tiraste hoy, muy buen dato. Aclaratorio, pero igualmente tráeme una bebida alcohólica que quiero probar de esas raras que vos tenés ahí en tu casa. Bien, Dale. bien. Bueno, muy Agendo. bien, ¿eh? Agendo. Dale. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que es el judaísmo, ¿no? Desde sus raíces. Vamos a tratar de resumirlo lo más que podemos, porque son miles de años de historia, vamos a tratar de resumir en poco tiempo, y también un poco del judaísmo a nivel contemporáneo, ¿no? Y para eso tenemos un invitado que, bueno, me honra que esté acá, es historiador y es periodista y es director también de Comunidades Plus, que vendría a ser como la edición digital del periódico Comunidad, es un histórico periódico comunitario de la comunidad judía acá en Argentina. Y es además una especie de mentor mío, porque yo cuando era muy joven y estaba estudiando periodismo y quería ser periodista, y bueno, el primero que me dio una oportunidad fue él. Y aprendí muchísimo. Me acuerdo que me mandaba a hacer entrevistas y yo no sabía ni cómo hacer la introducción, cómo presentar al entrevistado. Y él lo hacía por mí y yo así iba aprendiendo. Mis primeros pasos realmente lo di con él, así que todo lo que hice después fue gracias a él y todo lo que haré de ahora más también va a ser gracias a él. Walter, querido, acá, ¿eh? Perdón, Okay. mi hija Bueno, apagó la luz y quedé medio ahí como un espectro. está bien. Bueno, entonces, Natalio Steiner, lo presentamos. ¿Cómo estás, Natalio? Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias por los elogios, un poco desmedidos, ¿eh? ¿Está bien? No, pero es la verdad, es la verdad. Está Nadie me bien, iba a está dar bien. una oportunidad si no era el único loco y irresponsable. eh, fuiste vos y además fue como un golpe anímico, ¿no? Que me dio, como, bueno, si puedo hacer esto. Y me mandaba a entrevistar a personalidades, me acuerdo, Sí. bastante conocidas sobre temas que yo no sabía un pomo. O sea, se la jugaba bastante. Y bueno, eso me dio también como un entusiasmo y de seguir entrevistando y hacer la mía. Y bueno, pude por suerte después tener un relativo éxito. Llegué a escribir en medios masivos y yo, pero nada hubiera pasado sin Natalio, que además es historiador. Me acuerdo también, hemos entrevistado para cuando yo trabajaba en algunas radios, Ujú, para ujú. que nos cuentes de historia. Y también, ¿no? Un libro abierto realmente. Y, y por eso quiero que me cuentes, repito, de forma breve, tantos años de historia, pero ¿cómo es que nace, para el que no sabe nada sobre este tema,
¿tá? ¿Cómo es que nace ahí está Walter, Gustavo algo de saber? Y Saben más de lo que piensan. yo sé, pero no tanto, ¿eh? No tanto, hay muchas cosas que hoy me quiero enterar. Así que vamos a la primera pregunta, como dije, ¿cómo nace el tema este? ¿Cómo nace el judaísmo? Bueno, el judaísmo nace caminando. ¿Qué significa caminando? Si tomamos al primer protagonista hebreo de la Biblia, es Abraham. Abraham, el patriarca, nació en una tierra muy lejana, en la tierra de Irak, en Ur, y caminó por todo lo que era en aquella época la media luna fértil, hasta llegar a la tierra que llamó Canaán y que más adelante, con la conquista de Josué, se llamaría la tierra de Israel. ¿Sí? La tierra prometida por el Dios de Israel a Abraham. Ahora, ¿qué hubo de diferente de Abraham a otros contemporáneos de él? Porque Abraham, al igual que su padre, no dejaba de ser una persona que era idólatra, por lo menos en sus comienzos, al igual que todo el entorno hitita, hoy llamaríamos iraquí, ¿sí? Pero todo el entorno de aquella época, caldeo, específicamente caldeo, eran idólatras, eran totalmente paganos con las costumbres y las tradiciones paganas. ¿Qué es lo que hizo de Abraham de diferente? Bueno, fue de alguna manera el creador al cual se le reveló el monoteísmo, pero yo siempre le sumo una palabra más, el monoteísmo ético. Es decir, no es solo la creencia en un Dios, sino es un Dios que te pide un comportamiento, te pide una actitud de vida, que lleves adelante lo mejor posible. Cada uno lo hará de la mejor forma que puedan, pero hay una guía, hay un código, ese código más adelante se llamó la Torá, la Biblia hebrea, y se fue desarrollando con el transcurso de los años, y hablamos hasta de milenios inclusive, y hasta el día de hoy, a través de figuras que heredaron la cultura judía y tradición judía bíblica de Moisés, que fueron en su momento los profetas y más tarde los llamados ancianos no en el término despectivo que se puede conocer hoy en día, sino ancianos en términos de sabiduría, y que evidentemente la trasladaban a quienes hoy llamaríamos los rabinos. La palabra rabino, de hecho, viene de la palabra hebrea rab, que significa mucho. ¿El rabino quién es? Aquel que sabe mucho. No es aquel que cree mucho, no es aquel en el cual uno deposita las plegarias para que rece por mí, sino es aquel que sabe enseñar la Torá, su fuente, las tradiciones, las explicaciones, los comentarios, indagar en temas que al día de hoy también están presentes y que en la antigüedad tenían algún cierto indicio en la Biblia, como temas del aborto, por ejemplo, y otros temas más, y que evidentemente a partir de ahí se fue creando una cultura muy amplia que lleva ya más de 4.500 años. Y la diferencia, bien, porque se habla también, ¿no? de las tribus de Israel, o de la diferencia entre un israelita y un judío. ¿Cómo, si podés aclararnos un poco eso? Bueno, hay 4 términos que la gente suele confundir, ¿no? Un término más antiguo utilizado es el término hebreo. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. El otro término que se utiliza también es el término judío, es más común quizás, israelita e israelí. Vamos a empezar por el último, porque el último es el más fácil de todos. El israelí es el ciudadano natural del Estado de Israel, nacido en 1948 oficialmente. Eso no significa que sea judío. Es un ciudadano, como en la Argentina hay ciudadanos de fe católica, o de fe judía, o de fe maometana, o ateos, o de cualquier otra religión. Entonces, el israelí es el ciudadano del Estado de Israel. Que Israel sea un Estado de mayoría de población judía, sí, eso es verdad, gracias al movimiento sionista que comenzó a crearlo, o revitalizarlo, mejor dicho, a partir del siglo XIX a nivel político. Vamos a los otros términos un poco más difíciles. Hebreo, el concepto hebreo tiene 2 concepciones. Una como la que fijé desde el punto de vista de Abraham. Abraham, ¿qué es lo que hizo? Cruzó de un lado al otro. La palabra hebreo viene de la abor, pasar, cruzar. ¿Qué es lo que cruzó Abraham? Cruzó del mundo politeísta al mundo monoteísta étnico. Entonces, a partir de ahí sale el concepto hebreo. Pero también hebreo es un pueblo de la antigüedad, que es el que tomó el legado de Abraham. Abraham es el creador, el fundador del judaísmo, y es el fundador del pueblo hebreo porque él predicó en aquello que empezó a creer. Y empezó a juntar gente, idólatras, paganos, como todos, que evidentemente creyeron en los valores nuevos, revolucionarios
que tenía el hebraísmo, mirá que no digo judaísmo, el hebraísmo en aquella época, y lo empezó a divulgar. Y a partir de ahí se desarrolló el pueblo hebreo. Ahora, Abraham tuvo hijos, tuvo uno de ellos, bueno, se llamó Isaac, del cual desciende el pueblo hebreo. Es decir, en la Biblia misma se le revela a Dios a Abraham y le dice, te daré tu descendencia. La descendencia es Isaac, claramente ratificado en distintos capítulos de la Biblia, a pesar que Abraham tuvo otros hijos más también, ¿sí? Pero la elección recae sobre Isaac. Isaac a su vez tuvo también como hijos a Abraham y a Isaac, perdón, a Jacob y a Isaac, y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son los que serían más adelante las famosas 12 tribus que componen el pueblo de Israel. Hoy en día, llegamos al concepto judío, que no es un concepto moderno de hoy en día, sino que es un concepto que nace prácticamente, podemos decir, en el año aproximadamente 586 antes de la era común, para denominar a todo el pueblo hebreo como pueblo judío. ¿Por qué? Porque judío, Judea, y Eudá en hebreo, era una de las 12 tribus. Pero como la mayor parte de las tribus, las otras 10, fueron exiladas por los asirios, la que quedó fue la tribu de Yehuda, los judíos, quedó la tribu de Benjamín, Biniamitas, que hoy está pegado en Israel, inclusive geográficamente a la zona donde está Judea, y quedaron también esparcidos, porque estaban esparcidos en todas las demás tribus, los levitas, lo que llamamos los levim. Pero genéricamente, para no complicar la vida ni a los judíos ni a la gente, que no entiende mucho el judaísmo, hoy en día globalmente se llama al pueblo judío el pueblo judío. Aunque provengamos de matrices genealógicas diferentes, somos el pueblo judío. También se considera judío a toda aquella persona que, no siendo judía, realizó un proceso de conversión, hay discusiones sobre el reconocimiento o no de la conversión, y se convirtió al judaísmo, a las creencias y a la observancia del judaísmo, y a partir de allí todas sus descendencias serán judíos. De aquí en adelante serán judíos. El pueblo judío tuvo muchos conversos al judaísmo, más de la gente que perdió. Llegar al término israelita es un término prácticamente del siglo XIX. Fíjate vos que en la Argentina puedo llamar AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. DAIA, Delegaciones Asociaciones Israelitas Argentinas. Cuando existió, llamábamos Hospital Israelita Argentina. ¿Por qué era esto? Porque en verdad en Europa, que fue donde los judíos se emanciparon y obtuvieron la igualdad de derechos, todavía lo seguían considerando como parte del pueblo de Israel, aunque ya había desaparecido el Estado de Israel. Mucho tiempo atrás había desaparecido. Y por lo tanto lo llamaban israelitas por su característica religiosa, que naturalmente después quedó como un sinónimo de judío. Judío israelita es exactamente lo mismo hoy por hoy. Pero la denominación de las entidades recibió el nombre de israelita para darle un matiz vinculado a la religión hebrea, a la religión judía, a la religión del pueblo de Israel. Es decir, redondeando en una palabra, los israelitas son judíos ciudadanos del país donde viven, pero que profesan la fe de Moisés, la fe israelita. Que sería, se puede decir también la fe judía. O sea, absolutamente, sí, 100%. Sí, lo mismo. Es otra forma de llamar a lo mismo. Puede decir la fe judía, puede decir la fe israelita, la fe hebrea, la fe mosaica. Naturalmente que si decís la fe hebrea, hay un desarrollo evolutivo menor porque el hebraísmo es como un principio del judaísmo. El judaísmo de hoy ha evolucionado mucho comparado con los tiempos en los cuales Abraham obviamente empezó a predicar. Claro, y hubo una evolución, ¿no? Digamos, vos ahora me hablas de evolución. Digo, ¿cómo fue esa evolución? ¿En qué se puede apreciar? Bueno, la evolución se aprecia básicamente en dos campos. Uno en el campo de lo que tiene que ver religioso, donde fue fundamentalmente el desarrollo de los preceptos que se encuentran en la Biblia hebrea, la llamada Torá, que son 613 preceptos, cada uno con sus ramificaciones. Imaginemos árboles que tienen ramas y a su vez esas ramas tienen hojas. Esos son los preceptos. El Shabbat, el día de descanso judío, es un precepto. No trabajarás el sábado. ¿Pero qué es no trabajar el sábado? Bueno, ahí tenemos que acudir al pensamiento rabínico que interpretó la Biblia hebrea para dictaminar lo que es trabajo.
Lo que es trabajo al día de hoy no era trabajo ayer, o no era trabajo hace miles de años atrás. Mucha gente dice, bueno, con antigüedad podía considerarse trabajo encender fuego porque había que raspar 2 piedras y era un trabajo bárbaro encender fuego. Pero no es esa la visión judía del trabajo. La prohibición de encender fuego era por otra cuestión totalmente diferente, y no por el trabajo que daba raspar 2 piedras. Yo hoy, como judío observante, podría subir un ascensor el día sábado, pero estoy transgrediendo el sábado. En cambio, si lo subo por escalera y me canso más y es más trabajoso, no estoy transgrediendo el sábado, porque la visión hebrea o judía del trabajo es diferente a lo que es la visión hoy en día contemporánea de lo que llamamos trabajo, por así decirlo. Esto es a nivel de un solo ejemplo de cómo la evolución del judaísmo a través de los preceptos de la Biblia. Pues hay una evolución naturalmente como pueblo en su liderazgo, la conquista en la tierra de Israel, llamada primitivamente Canaán porque estaba habitada por los cananeos, que eran entre 7 y 10 pueblos diferentes, eran ciudades-estado en algunos casos, pueblos en otros casos, están enumerados en la Biblia, claramente, que son pueblos que desaparecieron, fueron absorbidos, fueron aniquilados en distintas guerras que hubo en aquellos años. No nos olvidemos que estamos hablando del año casi 1300 antes de la era común, es mucho tiempo atrás, y evidentemente la conquista de la tierra de Canaán, de Israel, llamada por los hebreos después así, implicó el desarrollo territorial del pueblo hebreo en su tierra prometida, la tierra de Israel. A partir de allí, naturalmente, con el hecho de que el rey David conquista la ciudad de Jerusalén, es donde Jerusalén hace 3000 años atrás, se transforma en la capital del Estado hebreo primigenio que nació de una monarquía. Y acá otra vez tenemos que manejar los términos. Hoy sabemos lo que es un Estado natural, podrá ser democrático, totalitario, podrá ser socialista, comunista, kirchnerista, lo que fuere. Sabemos lo que es un Estado con un gobierno determinado. Pero los estados de la antigüedad eran diferentes a los estados de hoy en día, y los liderazgos de la antigüedad eran diferentes a los liderazgos de hoy en día también. Entonces, ese Estado hebreo tuvo límites bíblicos, pero durante muchísimo tiempo esos límites no los tuvo en su poder. Los distintos enemigos que lo rodearon le fueron tomando porciones, le fueron quitando tierras. Es como si dijéramos el virreinato del Río de la Plata. En algún momento Uruguay fue parte del virreinato del Río de la Plata, pero hoy ya no lo es. Hoy ya es parte de un Estado independiente. Entonces, Soberano. de alguna manera... ¿Cómo, Walter? Perdón, un Estado independiente y soberano, claro, digo que no. Claro, por supuesto, un Estado independiente y soberano. Entonces, tenemos límites del Estado hebreo a futuro, cuando venga el Mesías, de acuerdo a la tradición judía, y tenemos límites del Estado hebreo que ha ido cambiando, hasta que los hebreos o judíos fueron desterrados por segunda vez de su tierra en los tiempos de Roma, en los tiempos que Roma conquistó Jerusalén, destruyó el templo en el año 68 al 70, después de la era común, y empezó un exilio masivo, que ya había comenzado antes, pero que esta vez se hizo mucho más importante en volumen, en cantidad. ¿Esa fue la destrucción del segundo o del primer templo? Segundo templo. El primer templo fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de la era común, o sea, 480 y pico de años después, ¿sí? Este es el segundo templo. La gran diferencia, obviamente hay que hacer mucha historia, pero la gran diferencia tiene que ver con que el judaísmo anhela la construcción de un tercer templo, pero eso se ocurriría en tiempos mesiánicos, en épocas que no tienen que ver exactamente con la época que estamos transitando nosotros, o eso sería materia de especulación rabínica si esta es o no la época mesiánica. El cristianismo considera que la época mesiánica comenzó con Jesús, el judaísmo considera que la época mesiánica no comenzó ni siquiera, que tenemos indicios de que puede haber estado por ahí, pero no ha comenzado. Están esperando todavía, o sea, los judíos están esperando todavía al Mesías. El Perdón que hable en tercera espera... persona, pero sí. No, está bien. Estamos enseñando a la gente, así que no hay ningún problema. El judaísmo, los judíos esperan todavía el Mesías, efectivamente. Y Jesús es como un profeta, digamos. No, Jesús no ha sido considerado por el judaísmo como un profeta. Para el judaísmo el último profeta es Malaquías, se encuentra en el libro de la Biblia, y está orientada a su época más o menos en el año 400 antes de la era común, o sea, con la reconstrucción la construcción del segundo templo de Jerusalén, después sería destruido casi 500 años más tarde por los romanos. Malachi en hebreo es el último de los profetas. El profeta para el judaísmo es aquel al cual Dios se refiere, se dirige a él, dándole una misión existencial determinada.
dado que Malaquías fue el último de los profetas a los cuales Dios se reveló, no considera el judaísmo a Jesús un profeta, sí lo considera un judío que ha sido revolucionario en su tiempo, para Claro. intentar cambiar ciertas cosas y sobre todo tratar de sacarse el yugo de Roma de encima y tratar de beneficiar a los sectores más desclasados, más empobrecidos del pueblo judío. No nos olvidemos que las primeras prédicas de Jesús fueron entre judíos y que las prédicas de Pablo, que fue seguidor de Jesús y creador del cristianismo, ya fueron entre paganos y entre personas que después tomaron el cristianismo de diversas religiones, y ya no entre judíos, porque el judaísmo se había distanciado del cristianismo. El cristianismo comenzó siendo una secta dentro del judaísmo y después se abrió y tomó vuelo propio y se transformó en una religión diferente, distinta a la religión judía, aunque reconoce sus orígenes, naturalmente, como el Islam también reconoce orígenes hebraicos o judaicos. Gustavo. Una primera pregunta. Digamos, tengo amigos que son judíos y que son ateos. Digamos, reconocen no sé, un bagaje cultural que arrastran de sus ancestros, se reconocen judíos, pero no profesan ninguna Sí, fe. sí. Es más que la religión, digamos, trasciende la religión. A ver, te voy a dar la siguiente respuesta. El judaísmo es una civilización. Como civilización, tiene muchos elementos que la componen. Tiene idiomas. El idioma principal es el hebreo, pero no es el único. Está el idioma yiddish, que ha sido hablado durante muchísimo tiempo por los judíos llamados ashkenazíes de Europa Oriental. Está el idioma ladino, hablado por los judíos o judeo-español, por aquellos judíos que tuvieron que escapar de España y en algún momento hablaron. Hay otros dialectos que ya casi no se hablan porque no existen judíos que los hablen, como el romaniote, que es un dialecto de los judíos rumanos, y hay una diversidad de dialectos judeo-árabes de acuerdo a la pertenencia de los judíos a cada lugar donde han estado exilados, donde han estado viviendo. De manera tal que el idioma es un componente, la religión es un componente básico, fundamental, importante. Hay gente que piensa que no, yo creo que sí, son todo un tema discutible, por supuesto, todo se puede hablar. Hay una tierra, un componente territorial, del cual algo hemos insinuado también. Hay culturas gastronómicas, las comidas judías, que son elementos conocidos en líneas generales, hasta por no judíos también. Tenemos costumbres folclóricas que tienen que ver también no solo con la comida, sino que tiene que ver también con las tradiciones, los bailes, los cantos, las músicas. Tenemos nuestra historia, o sea, el judaísmo es una gran civilización. Hemos aportado al mundo a la literatura, al arte, a la música, a la pintura, a centenares de ciencias y de cosas, sin ninguna duda, siendo muchos judíos no practicantes. Freud, el creador del psicoanálisis, no era practicante, sin embargo generó una revolución en el mundo del psicoanálisis. Jesús, para el judaísmo tradicional, no era un practicante, sin embargo creó para el mundo una rebelión o una revolución cultural religiosa muy importante también. ¿Sí? Marx, siendo totalmente renegado del judaísmo, de abuelos rabinos y de padre protestante, renegado totalmente del judaísmo, y hasta odiando sus propias raíces judías en escritos de él que encontramos, que tenemos, que son muy visibles, el capitalismo y la cuestión judía, por ejemplo. Marx, como renegado, fue el creador de una corriente marxista que después se dividió entre socialismo y comunismo, que después tendrá todas las variables que cada uno le quiera encontrar, a la venezolana, a la cubana, a la leninista, a la maoísta, no importa ahora. Pero digo, el aporte fenomenal del judaísmo al pensamiento humano ha sido enorme. No, Hasta el eso propio, ni por eso, hablar. hasta el propio Spinoza, que fue el negador de la religión judía y creó una doctrina filosófica basada en el panteísmo, en el culto, de alguna manera, la creencia del valor de la tierra, del árbol, de la naturaleza, también es una corriente de pensamiento. El punto que hay con aquellos judíos que, llamémoslo así, vos llamaste, o no creen, o son ateos, o lo que fuere, no es el problema qué es lo que son o qué no son. El problema es qué pasa con aquellos descendientes. O sea, si vamos decantando de nuestra tradición un montón de elementos que componen la civilización judía, ¿qué queda para la segunda y tercera generación?
Por eso los judíos tratamos de transmitir todo el bagaje cultural posible para que la gente se identifique con el judaísmo de la rama que más pueda. Hay judíos que solo se identifican como judíos por el renacer del Estado de Israel. Los llamamos sionistas también, ¿sí? Se identifican por la música, me olvidé decir por la literatura hebrea también, que es muy rica, muy amplia, muy antigua y muy desarrollada también hasta nuestros días. Es decir, el judaísmo es mucho más que una religión. Una religión implica una creencia. También el judaísmo es una civilización que contiene a las diversas partes. ¿Que hay discusiones entre los judíos acerca de quién es judío, quién es más, quién es menos? Sí, hay discusiones, la verdad que hay discusiones, muchas, pero esas discusiones tienen que ver con choques muy fuertes con la modernidad, el mundo moderno. Cuando digo moderno no hablo hoy, hablo de hace 250 años atrás. La Revolución Francesa colisionó muy fuerte contra todas las religiones de Occidente, especialmente la religión cristiana, tanto la variante católica como protestante, y la religión judía, que pasaron un proceso de secularización, de laicismo. Proceso que el Islam no pasó. Recién ahora algunos sectores del Islam, o hace muchos años, algunos sectores del Islam están pasando un proceso de islamización y todavía le preguntás a un musulmán, ¿vos rezás? Sí, rezo 5 veces por día. Y vos lo ves y no es un musulmán con la barba larga, con la túnica, con la capota. Es un musulmán tradicional. ¿Y por qué? Porque para ellos todavía la religión ocupa un lugar importante, ¿sí? Pero no han pasado el proceso de laicización y por eso, bueno, uno de algún lado también ve cómo existen corrientes tan extremas en el Islam que en otras religiones o en otras formas de vida son bastante menos extremas, porque se han adaptado más al mundo occidental. Eso no significa que entre los judíos y los cristianos no tengamos también corrientes, llamémoslas fundamentalistas, que de alguna manera implican un rechazo a todo lo que es el mundo moderno como elemento peligroso para la subsistencia del etos, de la etnia judía en este caso, o del grupo musulmán o el grupo cristiano, lo que fuera. El fundamentalismo fue creado por los protestantes y en Estados Unidos. Esto es un dato interesante que no mucha gente sabe. ¿Y saben cómo nació digamos, esa resistencia protestante? Sabemos que Martín Lutero fue el creador del protestantismo, ¿sí? Que tuvo muchas ramas, anglicanismo, luteranismo, calvinismo, etcétera, etcétera. Pero el protestantismo fundamentalista se desarrolló en Estados Unidos. Con el desarrollo de la ciencia, con el avance del dominio de la astronomía y del conocimiento del universo, y el cuestionamiento a los llamados 6 días de la creación del mundo, más el 7º día, día de descanso. Entonces los protestantes fueron los primeros que manifestaron abiertamente la oposición a que esas teorías de la evolución se enseñaran en las escuelas de Estados Unidos. El judaísmo en general ha sido más práctico y ha encontrado respuestas a los 6 días de la creación, aunque también tenemos grupos que también se aferran específicamente al texto y nada más al texto de los 6 días, y cada día solo de 24 horas y no una era geológica, etcétera, etcétera. Hay varias ramas interpretativas también dentro del judaísmo respecto a este tema. Vos hablaste antes de las tradiciones, ¿no? Y yendo un poco a lo que es las tradiciones judías, te quería preguntar un poco, para que cuentes, cuáles serían, primero el tema de las festividades. ¿Cuáles serían las 2 o 3, digamos, festividades? O puede ser también algo que se celebra, no sé, como Yom Kippur, el Día del Perdón, días importantes. Y también después quiero que nos hables un poco del tema de lo que es kosher, ¿no? ¿Por qué, de dónde sale, por qué tiene todas esas reglas? Bueno, pero primero vayamos a la parte de las festividades o los días importantes. Bueno, para hablar de las festividades judías, en principio lo que tenemos que hacer es determinar que el judaísmo tiene su propio calendario, un calendario que está basado en la Biblia hebrea, a partir del libro de Éxodo, desde antes de la salida de los hebreos de Egipto, y que de acuerdo a la tradición judía le ha dado la potestad a las autoridades judías, Moisés en un principio, con posterioridad a los profetas, después los rabinos, a fijar la evolución de los meses. Por eso el judaísmo tiene un calendario lunisolar. El año judío tiene 354 días, a diferencia del calendario gregoriano que tiene 365 días. Pero es lunisolar porque si bien para contar los meses seguimos la luna, para contar los años seguimos el sol, porque Dios creó tanto la luna como el sol, como otros astros, ¿sí?
pero en algún momento hay una diferencia de 11 días entre el calendario gregoriano, lunisolar, etcétera, etcétera. Bueno, esa diferencia se va salvando en un periodo de 19 años, 7 años se le agrega un mes más, como un mes bisiesto. Así como en febrero tenemos cada 4 años un 29 de febrero, que es un día bisiesto, en el calendario hebreo tenemos un mes bisiesto. Si entendimos más o menos esta estructura lunisolar del calendario judío, ahora podemos hablar de las fiestas judías. Las fiestas judías se pueden calificar en dos grandes leitmotiv, por así decirlo. Las fiestas originadas en la Biblia hebrea y las fiestas posbíblicas, las fiestas que están por fuera de la Torá. Si vamos a lo que llamamos la Torá, la primera parte de la Biblia hebrea, las fiestas principales son 7 fiestas. Fiestas como evento, ¿no? Porque dijiste Yom Kippur es un día festivo al final, no a lo largo del día, sino al final del día festivo, no al principio del día, que es un día ya más de recogimiento. El día del perdón, entonces, el día de Yom Kippur, Rosh Hashanah, el año nuevo calendario hebreo, que marca el comienzo del año calendario, como hablábamos antes, a nivel lunar. También tenemos la festividad de Pesaj, y de ahí viene la palabra Pascua, de Pesaj hebreo, Pascua llevada al español, ¿sí? Después también tenemos la festividad de Shavuot, Pentecostés, en el cristianismo, que sería la entrega de la Biblia. Pesaj es la liberación de los judíos de Egipto, de los hebreos de Egipto, para hablar con más propiedad. Muchos se equivocan en eso, ¿sí? Y también tenemos la festividad de Sukkot, es decir, la de las cabañas, donde los hebreos moraron durante los 40 años que fueron por el desierto en cabañas muy rústicas que tienen una significación mucho más amplia que la que se puede entender en la Biblia hebrea tradicional. A eso tenemos que sumarle la festividad más importante de todas, que la tenemos cada 7 días, que es el Shabbat. El día de descanso es la festividad más importante del calendario judío, y por eso la tenemos cada 7 días, ¿sí? Y sumarle a esto también el comienzo del mes. Tenemos 12 comienzos del mes en el calendario hebreo, que tienen un festejo también que hoy por hoy es más bien ritual, sinagogal. En algunas casas está acompañado por algunas cenas festivas o semifestivas, pero en ese caso son días laborables. Los demás días no son días laborables, con distintos matices los días que nombré antes. Después tenemos otras fiestas por fuera de la Torá, que tienen que ver con fiestas que están significando distintos momentos históricos. La fiesta de Purim, que está ambientada en el año 400 aproximadamente en Persia, cuando los judíos logran evitar el exterminio, lo que sería casi el primer acto de antisemitismo violento contra el pueblo judío, a manos de, hoy serían iraníes, antes serían persas, a manos de los persas en aquel entonces, ¿sí? Y esa fiesta se llama Purim, mal llamado carnaval judío, no tiene nada de carnaval, sí mucho de alegría, pero no tiene nada que ver con el carnaval tal como se lo entiende. Bueno, porque ¿sí? la gente se disfraza, quizás por eso lo llaman el carnaval judío. Por eso, claro, pero el carnaval está asociado a lo carnio, a lo material, a la pasión, ¿no? Al desenfreno y al desenfreno. Y el Purim hebreo no es un desenfreno sexual. El Purim hebreo es un desenfreno de alegría, en el sentido del término de la alegría más espontánea que sale del corazón de la persona. Habría mucho para hablar sobre esto también. Tenemos después la festividad de Hanukkah, el encendido del candelabro de 8 velas más la novena luminaria, progresivamente una vela por día, que también recuerda un hecho histórico. Y también tenemos días de ayunos, 4 días de ayunos que provienen por la destrucción parcial o total de los 2 templos de Jerusalén. Y a eso hay que sumarle ya en la modernidad, ya entrado el siglo XX, lo que sería la conmemoración del Día del Holocausto, Yom HaShoah, que se la conoce ya en español, ya está españolizado el término, que recordamos no solo la masacre que los nazis hicieron sobre los judíos, sino también la valentía de los judíos, que fueron los primeros civiles que se rebelaron a los nazis también. Esto también hay una deformación del término, ¿sí? Y la independencia de Israel, Yom HaAtzmaut, la renovación del Estado judío milenario en la tierra milenaria, y más adelante la festividad más moderna del calendario hebreo, Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, que festeja la reunificación de la capital hebrea en el año 1967, después de 19 años de estar dividida en dominio jordano y dominio hebreo, ¿sí? Eso a grandes rasgos, habría obviamente que analizar cada una de las fiestas, pero hay un tronco común en las fiestas. Quiero aclarar que dentro del judaísmo hay alguna corriente dentro de la ortodoxia que no acepta las fiestas hebreas del siglo XX o los días de recordación del siglo XX,
por cuestiones que tienen que ver con lo mesiánico, es decir, el Mesías no ha venido, estas fiestas o estos días vienen a romper ese equilibrio, y por lo tanto no tenemos en las fuentes nada que nos haga pensar que estos días deben ser recordados, memorados o de alguna manera festejados. Así como la mayor parte del pueblo judío no observa eso y considera que son días que hay que no dejar pasarlos por alto y que hay que recordarlos y hay mucho para festejar en lo que se pueda festejar. Y el tema de lo que es kosher, todas las Kosher, reglas, sí, ¿de dónde nace? Nace en la Biblia hebrea. La palabra kasher nace en la Biblia hebrea y hace referencia, la palabra kasher es una palabra hebrea, y hace referencia a todo aquello que es apto, a todo aquello que es apto para consumir, para comer. Los judíos tenemos reglas de alimentación. En principio, de acuerdo a la tradición bíblica, el primer hombre, Adán, que no era hebreo, Noé, el del arca universal, que tampoco era hebreo, tenían la potestad de ser absolutamente vegetarianos, comían vegetales, ¿sí? Y no tenían problema con lo cárneo. Pero después del diluvio universal, evidentemente, donde la vegetación también desapareció muy rápidamente y muchos animales que se salvaron eran del arca de Noé, al hombre se le permitió el consumo de carne. Pero en el caso del judaísmo, el consumo de carne también tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? 2 o 3 grandes limitaciones. La primera limitación tiene que ver con qué tipo de animal está permitido o no. Los animales domésticos, una vaca, un ganso, un pavo, una gallina, un gallo, una oveja, una paloma, están totalmente permitidos de comer mientras sean estos animales, ¿sí? Los animales no domésticos determinados, león, tigres, animales de la selva, u otros animales carnívoros, etcétera, no están permitidos. Hay una determinada cantidad de aves que está prohibida, una determinada cantidad de aves que está permitida. Una determinada cantidad de peces que está permitida, otra cantidad de peces que está prohibida. Hay justificaciones y motivaciones para cada una de estas cosas, no son sencillas de explicar. Okay. Y hay otra regla adicional que, por ejemplo, bueno, vos podés decirme a mí, Leandro, fui a un restaurante acá en Puerto Madero y me comí un bife de chorizo y por lo tanto considero que comí kasher. ¿Comiste kasher? No. Pero si yo te acabo de decir que comiste un bife de vaca, entonces comiste kasher. Claro, pero no fue faenado, no fue matado el animal de la forma que el judaísmo ordena que hay que eliminarlo. Y por lo tanto, al no haber sido faenado, y el faenamiento implica una evacuación absoluta de la sangre del animal en su totalidad, porque el judaísmo considera que la sangre es vida y es parte del alma, ¿sí? Y al no ser faenado como corresponde, y salado el animal y atravesar todo un proceso, porque hay que matarlo de una manera especial, hay un matarife que lo tienen que matar de forma rapidísima con un cuchillo especial para que el animal no sufra y se desmaye. No es como los frigoríficos tradicionales que le dan un golpe eléctrico, un martillo y el animal sufre. No, acá el animal se desangra. Es verdad que no es una imagen grata de ver, no es una imagen grata de ver, pero es la muerte más indolora que el judaísmo ha encontrado para un animal. Es el degollamiento. Una persona la degüellan y le cortan la vena principal y el hombre muere desmayado. La persona muere desmayado por falta de irrigación sanguínea. Es la forma más indolora de matar a un ser. Entonces, si ya cumpliste esa regla de que vas a un restaurante en que ya mataste al animal, está faenado como corresponde, que ya se le ha sacado la sangre, que está todo bien, aún te falta una regla más importante: no mezclarlo con leche. Es decir, la carne va por un lado, la leche va por el otro. Una hamburguesa, un queso, Walter, no. No, hamburguesa con queso no, de ninguna manera no estaría prohibida. Para el judaísmo por lo menos está prohibida, no para los judíos. Los judíos tiene solo 7 preceptos de los 613 de la Biblia, tiene solo 7 para cumplir. La saca más barato que nosotros. Así que evidentemente no, en ese sentido no hay ningún problema. Pero no, todos los quesos requieren otro tipo de elaboración separada, también por raíces bíblicas que provienen. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanta puntillosidad en la comida? Porque el judaísmo considera que el alma del ser humano se forma con aquello que comemos. Es decir, no es que aquello que comemos solamente va a nuestros músculos para hacernos más fuerte, o a nuestro estómago para hacerlo más sano, y después lo evacuamos por donde lo evacuamos. Lo que queda es la propiedad del animal que hemos consumido y tal cual como lo hemos consumido. La oveja no es asesina,
la vaca no es asesina, los animales domésticos no son asesinos. Por supuesto me podría decir que hay animales domésticos que están prohibidos. Ahí tienen que ver con otras reglas. El gato, el perro, son domésticos, pero El también están cerdo. prohibidos. El cerdo, por supuesto, que es una de las excepciones que aparece claramente. Bueno, ahí aparece toda una serie de reglas en la Biblia que tiene que ver con que están permitidos aquellos animales que son rumiantes y que tienen la pezuña hendida. Si no reúnen las dos condiciones, están prohibidos, ¿sí? Y en los peces, están prohibidos los peces que no tienen aleta y escama. No hay problema con el atún, no hay problema con el salmón, salvo el precio, está carísimo en la Argentina. No en Noruega, pero acá está carísimo. No hay problemas con todos aquellos peces que tengan aletas y escamas. Sí hay problemas con el pulpo, lamento decirlo, para que le gusta el pulpo, la langosta, los mariscos, los caracoles. Con eso no podemos transigir, porque no tienen forma de matarlos de una forma diferente. Vos al pez cuando lo sacás del agua ya muere. Entonces no hay una forma distinta de matar a estos animales. Entonces están permitidos solamente los peces que tienen aletas y escamas. La Biblia no explica el motivo exactamente por qué. Ya los sabios van tratando de entender o buscar otro tipo de explicaciones, pero es lo que en hebreo se llama Hok. Hok significa una ley que por el momento no es del todo conocida su sentido racional, pero que en algún momento va a trascender y se va a conocer su sentido racional. Y yo siempre doy un ejemplo del Hok. Mira, te doy el siguiente ejemplo, les doy el siguiente ejemplo. La circuncisión. Parece ser algo tremendamente cruel. ¿Hay algo más cruel que a un chiquito de 8 días de vida agarrarle el pitito y cortarle el pitito y removerle el prepucio? Y el chiquito llorando y la madre llorando a mares y el padre preocupado y casi una operación quirúrgica en pocos segundos, etcétera, Ahorra un etcétera. montón de problemas. Exactamente, pero ¿cuándo se supo eso? Con el avance de la medicina. En la época de Moisés no se sabía que ahorraba problemas de higiene, o fimosis, o cáncer de pene, o era más higiénico en la práctica de la sexualidad. Al contrario, durante mucho tiempo se empezó a decir que los judíos eran menos hábiles en el manejo del sexo, porque al no tener el glande, entonces podían gozar menos las mujeres. Un verdadero disparate, un verdadero disparate. Con el tiempo se fue dando la razón, y al día de hoy británicos, norteamericanos, australianos, sajones, le hacen la circuncisión a sus hijos cuando nacen, no como un ritual religioso, sino como un ritual de salubridad. Y los Claro. musulmanes la hacen a los 13 años como un ritual religioso también. Es decir, ahí tenemos el ejemplo de una ley hebrea que se ha transformado en una ley hoy entendible. Hoy la humanidad la entendería perfectamente bien, porque hoy cuando nace una criatura, muchos médicos le preguntan a sus padres, ¿le nació un varón? ¿Quiere que lo circuncidemos? ¿No quiere que lo circuncidemos? ¿Lo podemos hacer o no? Hay clínicas que preguntan, hay clínicas que no. Pero si el padre lo quiere circuncidar y no es judío, puede hacerlo tranquilamente. No hay ningún tipo de problema. Pero la circuncisión para el judaísmo, más allá de la explicación lógica, no deja de ser un acto ritual y religioso. Es el sometimiento del hombre a la creación divina. El hombre deja de estar completo en su esencia, ni más ni menos que en el miembro viril, aquello que nos hace macho, ¿eh? Nosotros los machos, porque tenemos el miembro viril, judaísmo viene y dice, momento, tu virilidad será virilidad, pero también no estás completo 100%, porque desde el punto de vista, la circuncisión viene a transformarte en este pacto divino que ya desde la época de Abraham se venía haciendo. Quiero aclarar también que la circuncisión se hacía en otros pueblos que no eran los hebreos también. Conocían los rituales de la circuncisión con cuchillos de piedra, de sílex, mucho más peligrosos naturalmente que los bisturíes de hoy en día, totalmente quirúrgicos y con todas las reglas de asepsia que hay que tener hoy en día también. Así que es muy interesante saber que hasta inclusive en tiempos de pandemia, cuando estaba brava la situación en la Argentina, el 2020, 2021, se seguía haciendo la circuncisión con procedimientos adecuados a la pandemia, adecuados a las normas higiénicas de la pandemia, que no es solo el barbijo para el llamado MOE, la persona que hace la circuncisión, sino también las prácticas higiénicas de la criatura, de los padres, los que están cerca, minimizando la cantidad de gente que puede estar presente en la ceremonia, tomando todos los recaudos sanitarios habidos y por haber para cumplimentar un ritual que es fundamental para el pueblo judío. ¿Tienen alguna? Yo estoy cargado de preguntas, por favor, Bueno, cállenme la dale, si hay, boca. No, no, digo Gustavo Walter, pues si no. Yo tengo una que, honestamente, es algo que siempre me pregunté y jamás encontré a alguien con el conocimiento de Natalio, así que, con vuestro permiso, voy a preguntarlo.
¿De dónde surge esto tan característico de las barbas abundantes? Mi señora, ahora estamos casados, pero cuando estábamos de novio, mi señora vivía con sus padres ahí en Jean Lloré y Viamonte. Y teníamos muchos vecinos, ¿no?, de la colectividad judía. Y siempre me llamó la atención el largo de las barbas, ¿no?, y la abundancia. Ahora es muy loco porque ahora está medio de moda eso. Ahora uno ve muchos jóvenes con las barbas así. Pero nada, he visto gente muy mayor manteniendo esa tradición. Quería saber el origen de eso. Bueno, mira, en principio, mira, fíjate mi rostro. Tiene barba. ¿Ves que tiene barba? Yo estoy cumpliendo tanto el precepto como el que lo cumple la persona que tiene una barba mucho más larga que yo. O sea, desde el punto de vista del cumplimiento del precepto, yo lo estoy cumpliendo. El que cumple el precepto en forma de tener la barba más larga va más allá de lo que se le está pidiendo, por así decirlo. ¿De dónde sale la idea de la barba? Sale otra vez de la Biblia. La Biblia, ¿qué es lo que permitía? ¿Qué es lo que decía la Biblia? No tenés que rasurar con navaja, con cuchillo, distintas partes de la cara. Después vino el Talmud, que es un libro que va a ampliar muchísimo más la Biblia, la Torá oral, la Biblia oral, forma escrita, y va a decir que corresponde a diversas partes de la cara, y especialmente lo que tiene que ver con las patillas, ¿sí? Entonces vos vas a ver, quizá en el 11 también, chicos que llevan los bucles colgando, que no tienen barba, pero sin embargo tienen las patillas largas, largas, largas. Y si vieras judíos yemenitas, que provienen de Yemen, en Israel los vas a encontrar muchísimos, vas a ver que hay chicos que no tienen casi ninguna barba y tienen los bucles, las patillas colgando hasta la cintura. Entonces, ya ahí vemos que el judaísmo ya tiene distintas costumbres en lo que tiene que ver con el grado de observancia de los preceptos. Las personas que se dejan la barba más larga lo hacen por un motivo llamado cabalístico, la cabalá, la mística judía, en donde la barba es un signo o un símbolo también muy importante de la cabalá, de sabiduría, de inteligencia. Habitualmente cuando nosotros vemos a una persona barbada decimos es una persona sabia, inteligente. O nos hemos creado una cultura en donde el lampiño no lo es, pero el hombre barbado se lo considera una persona pensante, ¿no? Tenga barba candado, una barba larga, una barba desprolija. Siempre la barba o el pelo es considerado como esta cuestión. Pero la prohibición del judaísmo es rasurarse con navaja. Quiere decir que si yo voy a una peluquería y me rasuro con navaja, la barba está prohibido, no puedo hacerlo. Pero si en la peluquería me pasan la afeitadora, como yo me la paso en mi casa, la eléctrica, que no rasura el ras, no hay ningún tipo de problema. Naturalmente, mientras no lo haga un día sábado o un día que está prohibido ciertas tareas hacerlas. Pero el resto del día de semana puedo tranquilamente rasurarme todos los días si quiero, todos los días. Vuelvo a insistir, aquellos judíos que no se rasuran la barba o se la dejan larga o la rasuran menos, tiene que ver con un grado de observancia mayor. Es como un grado de identificación religiosa mayor. Lo mismo vale para ciertas formas de vestimenta, que si estás en el 11 habrás visto también, vestidos de negro, con camisa blanca, con sombrero más grande, más negros, con la gorrita más chica, más grande. Todo tiene que ver con matices, grados y, como diríamos, no adaptación, sino la persona que se vuelva con mayor fe, con mayor intensidad al cumplimiento de los preceptos, que en hebreo recibe una palabra, la palabra hasid, que en castellano se referiría a decir como piadoso, una persona en donde antepone la piedad religiosa a cualquier otra consideración. A él no le va a importar si una persona lo mira como un bicho raro porque está caminando en el Shabbat con un sombrero de piel de nutria que vale $1.500. A él no le importa, no le interesa. Y vos le podrás decir, pero mirá que ese sombrero se usaba en Polonia, Rusia, Ucrania cuando hacía frío y hoy en día no hace falta usarla, pero él lo va a usar igual, porque para él es un símbolo de identificación con el grupo etario, con el grupo religioso que a él lo convoca. Yo siempre hago la siguiente comparación. Vos vas a un ejército, el ejército argentino o cualquiera que fueras. Nosotros, por lo menos yo, sé muy poco de lo militar, pero estoy seguro que aquel que lleva boina roja no es lo mismo el que lleva boina verde. Quizá el que es boina verde es paracaidista, o el boina roja es de la aviación, o el que lleva una boina blanca o una gorra, o el que lleva un casco es de infantería, y el otro es de artillería. Bueno, el que está en el ejército sabe a qué brigada corresponde cada uno. Bueno, lo que es el cubrirse la cabeza en el judaísmo, depende con qué te cubras, depende con qué brigada estás, depende en dónde militas, en qué batallón, en qué grupo etario estás, en qué grupo identificado uno está.
Generalmente la mayor parte de los judíos observantes usan lo que llaman una kipá, un gorrito de color negro, que es el color de la sencillez, el color de la humildad. Hay otros como yo que usan color inchi, un poquito de mayor color, pero el precepto, volvemos otra vez a lo mismo, es que la cabeza esté cubierta, que la mayor parte de la cabeza esté cubierta. Ese es el precepto. Después, ¿cómo vos lo vas a desarrollar? ¿Con qué intensidad? Ya ahí el hasidismo te da la posibilidad de ser más papista que el Papa, por decir un término y un refrán común, ¿sí? Así que no sé si esto pudo darte una respuesta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. No, por favor, por favor. Yo tenía un rabino con el cual estudié que me decía, tengo respuestas, hagan preguntas. Y así yo me permito decirle lo mismo, tengo respuestas, creo, hagan preguntas si las tienen. Claramente tenés respuestas y claramente tenemos preguntas, pero por favor, como repito, cállenme, dale, Gustavo. Es evidente que es muy, muy, muy fuerte, digamos, el componente tradicional, la identificación tradicional, y la observancia de un montón de preceptos y de normas y de cosas que son a priori muy distintas a los que quien no tiene la tradición y la formación lo ve como algo totalmente raro, que eso distinto. Por supuesto. Digamos, la historia de los judíos los ha, ¿cómo puedo decirlo? Los ha llevado hacia esa, digamos, hacia esa observancia tradicional y religiosa, digamos, como una forma de identificación cultural, o, digamos, o es independiente de eso, digamos. No sé si logro explicarme. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Tiene una historia muy difícil. Sí, lo entiendo perfectamente y yo te diría que están las dos cosas totalmente asociadas. El judío fue observante de la ley, de la tradición judía, aún estando en su tierra, antes de los exilios que sufrieron. O sea que su observancia no comenzó con los exilios. Lo que sí podemos decir es que su observancia se enriqueció y se adaptó a las condiciones históricas que los exilios le imponían. Te voy a dar un ejemplo que te va a resultar muy fácil de entender. Pocos saben que el judaísmo, hasta el siglo IX, X, después de la era común, permitía la poligamia. Repito el término. Permitía la poligamia no significaba que los judíos tuvieran 2, 3, 4 o 5 esposas. Permitía significa que no estaba mal vista la poligamia. Por varios motivos. Primero, que en la Biblia no hay ninguna prohibición para la poligamia. Segundo, vemos varios héroes bíblicos que tienen varias mujeres con las cuales se han casado o han mantenido una relación, digamos, familiar, ¿sí? Tercer aspecto, tenemos que entender que la proliferación y la ampliación de la familia para el judaísmo era una forma de contrarrestar la destrucción y el aniquilamiento también. Y por lo tanto la poligamia era una forma de procrearse más. Cada mujer podía tener varios hijos también. Sin embargo, a partir del siglo IX o X, un rabino muy famoso, el rabino Gershom, luz de la diáspora, ese era el apelativo que se le daba, prohibió la poligamia. Y desde entonces la poligamia quedó totalmente prohibida para el judaísmo, salvo para algunos grupos de judíos sefaradíes del norte de África, que hoy no, pero hasta no hace mucho tiempo atrás la practicaban también. Hoy está totalmente prohibida en general. No hay un rabino que hoy le venga una persona con 2 mujeres, vengo a casarme con estas 2 mujeres porque lo van a rechazar. No hay. Hoy no hay posibilidad de santificar la ceremonia a través de la poligamia. ¿Por qué lo prohibió el rabino? Por una cuestión de seguridad. El mundo cristiano que rodeaba a los judíos era un mundo ascético. El ideal del cristianismo máximo, ¿cuál es? El ascetismo, la monja, el monje, los templos separados, la no copulación en conjunto, el casarse con Jesús de Nazaret. Eso no es judaico. Y por lo tanto el judaísmo siempre estuvo a favor de la procreación absoluta. Mientras que el cristianismo tomó el camino de decir, las máximas autoridades somos capaces de hacer este sacrificio y por lo tanto por enamorarnos de Jesús sacrificamos nuestra vida
moral, la vida sexual, mundana, etcétera, etcétera, el judaísmo dice no hay contradicción. Podés creer en Dios sin ningún problema y tu cuerpo está también al servicio del Creador y tu alma y tu espíritu, y también podés gozar de los placeres del mundo que te rodea. Por eso las fiestas judías también están acompañadas de la ingesta de vino para santificar las fiestas cada vez que empiezan, o de comidas abundantes, distintas a las comidas semanales, que son muy austeras. Es decir, todo esto tiene que ver con que la abundancia sometida a la espiritualidad no hay ningún tipo de problema. Lo material sometido a lo espiritual está perfecto, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si hacemos al revés, si abandonamos la espiritualidad y nos decimos, bueno, a ver, ya me comí 2 platos de ñoquis, tráeme un cuarto, un tercero, no, eso no va, no camina. El judaísmo va hasta cierto nivel de austeridad. Y entonces, como el rabino vio que, volviendo al tema de la poligamia, vio que los judíos eran muy mal vistos por un mundo que a su alrededor las autoridades ni siquiera se casaban, prohibió la poligamia por la seguridad de los judíos, para que no haya masacres, matanzas, o terminar con una excusa determinada de persecución, de los propios hebreos. Y de ahí quedó instaurada la costumbre de que la poligamia no se practica más. Fíjate vos qué interesante. Hoy podría quizá practicarse la poligamia, porque formalmente tenemos antisemitismo en el mundo, antijudaísmo, pero no hay una persecución de los judíos como lo hubo en el medioevo, o como lo hubo hasta el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Así que uno podría tranquilamente, ¿por qué entonces no se hace? Porque ha quedado conformado en el pensamiento, llama halágico, o sea, la ley judía, en el cuerpo legal del judaísmo, ha quedado ya conformada la poligamia como una costumbre ya rara, extraña. No así el matrimonio, al contrario, el judaísmo quiere que la persona se case y la persona que es soltera, si es varón mayor de 13 años, no puede utilizar en la sinagoga el manto ritual característico del rezo, para diferenciar de alguna manera a aquel que está casado con aquel que es soltero. O sea, se lo marca, una forma de marcar, no discriminatoria, pero digo, para señalar que no está bien vista la soltería, ¿sí? De hecho, te voy a decir que es rarísimo, rarísimo ver rabinos solteros, porque el primer precepto de la Biblia es crecer y multiplicarse, es decir, tener hijos. Y por lo tanto, para el judaísmo, el matrimonio tradicional es familiar, el que conocemos, el histórico, es el matrimonio ideal, en donde se puedan procrear hijos. Ni antes del matrimonio, ni después del matrimonio, ni con matrimonio igualitario, ni con relaciones binarias, o como quieran llamarlo. El judaísmo toma un modelo de vida familiar tradicional. Y eso es lo que se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Dicen, hay un dicho, ¿no?, que dice, donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Sí. Y eso, basándome en ese dicho, me gustaría preguntarte, ¿cómo choca todo esto que estás diciendo? Porque vos hablás de todas estas reglas, todas estas leyes, que veo que respetan, digamos, quizás los más religiosos, quizás parte del conservadurismo, pero hay más movimientos dentro del judaísmo. Sí. Vamos a uno muy particular, que es el movimiento reformista, ¿no? Tenés un movimiento reformista dentro del judaísmo que, digamos, todos estos preceptos no los cumplen, digamos, a rajatabla. Más allá de los seculares, como yo, o como tantos otros que no cumplimos casi ninguno. Hay todo un movimiento reformista, pero yo, o sea, de alguna forma reconozco que no los cumplo, ¿no? Y digo, bueno, yo no los cumplo, no tengo ganas de cumplirlos, no los cumplo, no los hago. O sea, tengo que usar ascensor en Shabbat, lo uso, manejo en Shabbat. Todo lo que, si tengo que trabajar, trabajo. En el sentido moderno de la palabra trabajar, que tampoco se puede. Ahora, ¿cómo choca esto con el movimiento reformista? Porque el movimiento reformista siempre hay como ¿no? Lo que veo es como que choca mucho, un poco con los conservadores, pero mucho, obviamente, con la ortodoxia. ¿Qué opinión tenés vos de los reformistas? Porque los reformistas, de alguna manera, dicen, bueno, lo que nosotros hacemos también es parte de todo el judaísmo. Nosotros sí cumplimos. No como yo que reconozco que no. No sé si se entiende a lo que voy. ¿Cuál es tu opinión? Entiendo perfectamente. Como judío conservador religioso, ¿no? Sí, permitime que te empiece a responder con un pequeño chiste para poner alguna dosis de humor. Hay un barco, ese barco naufraga, fallecen todos menos un judío. El judío llega a una isla
está la isla desierta y se desespera. Y bueno, va pasando el tiempo y sobrevive como puede, no llega ningún barco, prepara ahí una fogata para hacer señales de humo si llega algún barco o algo. Y bueno, él es un hombre observante, construye una sinagoga, construye otra sinagoga, construyó 2 sinagogas. ¿Está bien? Un día ve allá a lo lejos un barco. Desesperado, empieza a encender la hoguera. Acá estoy, vengan a sacarme, vengan a sacarme. El capitán del barco lo ve, con el catalejo, como sea, lo ve, y manda un bote, el barco, el capitán, con un bote. ¿Qué es lo que primero ve el capitán? Ahí hay 2 chozas, que son, después se enterará que son 2 sinagogas. Llega y lo ve a este único judío. Dice, tranquilo, hombre, ya está, lo vamos a salvar, pero vinimos a salvar a todos. No, ¿qué todos? Si estoy yo solo. ¿Pero cómo se está usted solo? Si ahí hay 2 casas, o usted llamara 2 sinagogas. Sí, es verdad, hay 2 sinagogas. Pero dígame, si está usted solo, ¿para qué construyó 2 sinagogas? No puedo entender el sentido. Ah, muy simple. Cuando me peleo con los de una, me voy a la otra. Es decir, Extraordinario. es decir, fíjense hasta dónde tenemos arraigado el sentido que los judíos tenemos este ímpetu de discutir, de pelear, pero en el buen sentido de la palabra. Tenemos divisiones profundas en el judaísmo. El movimiento reformista surgió en el siglo XIX, 18, 19. Yo no soy partidario de él, no comulgo, digamos, con muchas ideas. Me imaginé. No comulgo muchas ideas, porque considero que es un movimiento que, si bien ha surgido por cuestiones históricas que son muy valederas, que es la incorporación del judío al mundo moderno, me parece que ya pasó al otro lado, es decir, rompió todo tipo de límites para ya naturalizar lo que llamamos la asimilación o la dejudaización, o transformar al judaísmo en una religión, lo que sería una creencia. El judaísmo no es una religión, como bien decía Gustavo, que hay judíos ateos. Bienvenidos los judíos ateos, ya de hecho el propio profeta Ezequiel dice claramente que no me importa, dice en nombre de Dios, que a mí me abandonen, porque mientras no abandonen mi libro, mi estudio, van a volver a mí. Es decir, no abandonen el judaísmo, no abandonen el estudio, pero ya de Dios se van a acordar, en algún momento van a acordarse. Bueno, de alguna manera el judaísmo reformista ha anulado o ha quitado todas aquellas expresiones religiosas de un símbolo exterior, y que en algún momento, no hoy en día, pero en algún momento resultaban molestas para la sociedad que los rodeaba. Inclusive se despojó del término de Israel, de Jerusalén, cambiaron su libro de rezos, pasaban a rezar en libros en el idioma del país de origen, en alemán o en inglés, mientras que el judaísmo tradicional reza en hebreo o en español o el idioma del país, pero el hebreo es el idioma básico en el cual se reza, porque es el idioma con el cual se recibió la Torá, Dios creó el mundo. Bueno, vendrían por varios caminos diferentes. Yo siempre digo, yo no tengo un aparato llamado judeómetro para medir quién es más o menos judío. Para mí no me gusta la calificación, este es reformista, este es conservador, el otro es ortodoxo, el otro es new ortodoxo, el otro es ortodoxo light, el otro es ortodoxo sionista, el otro es ultra ortodoxo. Los judíos son judíos por reglas que los transforman como tales y lo hacen como tales. Si a lo largo de su vida se van separando del tronco central de la observancia judía o del conocimiento, de la folclore o de la tradición judía, será por una decisión personal que habrá que estudiar. A veces esa decisión proviene por voluntad propia, otras veces proviene por el mundo exterior que lo condiciona, otras veces proviene por el enamoramiento de una mujer o de un hombre con el cual quiere realizar una nueva relación y necesita romper lazos con el pasado, que no se lo permite. Son 1000 o son decenas los motivos que pueden llevar a una persona judía a alejarse de su propia identidad. Malas experiencias. Yo he conocido a judíos que se han alejado del judaísmo porque odiaban que los identifiquen como judíos. Entonces, esa es un alejamiento por la negativa, porque no es un alejamiento tomado por la libertad, la libertad propia, por tu propio discernimiento, sino que te alejaste porque otro te condicionó. Es Claro. como que mañana, Leandro, todos se alejen de vos porque tenés los bucles largos, el pelo muy largo y desordenado, y vos te empezás a odiar y te empezás a golpear el pelo. Vos andá con tu pelo como vos quieras ir. ¿Quién te va a condicionar si el judaísmo cree en el libre albedrío? Pero el libre albedrío viene después del estudio, viene después del saber, viene después del conocimiento. No se puede elegir aquello que no se ama. Yo creo que el judaísmo reformista, y lo llamo judaísmo porque son judíos como yo, en realidad ha anulado muchos de los preceptos por desconocimiento, por facilidad, por tratar de adaptarse al medio social en el cual viven, por ser aceptados con mayor facilidad,
por una extraña cuenta de decir, y bueno, es preferible sumar 2 que perder 1, y esa es una matemática rara, porque igualmente muchas veces la mayor parte de aquellos que, por así decirlo, se casan con un judío, con un no judío, está demostrado estadísticamente que los judíos se asimilan o pierden su identidad en una generación, 1 o 2 generaciones a más tardar. Así que evidentemente el judaísmo ha hecho hincapié férreamente en la observancia, y volvemos a la pregunta de Gustavo, en el devenir histórico, porque al no tener tierra propia también, en su momento, la religión fue la tierra que le faltó al judío durante mucho tiempo. Y fue un elemento de ligazón que le permitió suplir a través de la práctica religiosa la no pertenencia territorial. Bueno, esto origina hoy en día serias discusiones en el Estado de Israel moderno, donde hay muchos judíos laicos que no se identifican con la religión, sí con la cultura judía, y hablan hebreo a la perfección, mejor que yo, mejor que muchos, y sin embargo no respetan nada o no cumplen nada. Cosa que es rara. Yo realmente entiendo que no hay ningún judío que no cumpla nada. Hasta estoy seguro que Leandro también cumple. Por ejemplo, Leandro, estoy seguro que vos no sos ladrón, vos no robás. Y la Biblia dice que no hay que robar, así que vos estás cumpliendo. Quizás no sabés que lo dice en la Biblia. O vos respetás a tu padre y a tu madre. Creo que sí, me parece que sos un buen tipo. Entonces está cumpliendo lo que dice la Biblia. Quizá hay otras cosas que dice la Biblia que no cumplís, o porque no las sabés o porque no querés. Es tu decisión, no importa ahora. Pero digo que muchos de los judíos cumplen más de lo que ellos piensan. Lo que pasa es que no saben por qué lo hacen. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a circuncidar a mi hijo varón que nació, pero como soy ateo voy a llamar a un cirujano para que lo haga, un cirujano plástico, y no al líder religioso llamado Moel, llamémoslo circuncidador, por así decirlo, que es un cirujano profesionalizado solamente en esa operación. ¿Quién te da más garantías? ¿Un cirujano común o un cirujano especializado en esa profesión? ¿Con quién vos vas a sacarte una muela? ¿Con un dentista o vas de una enfermera? Es natural la respuesta. Entonces, ahí sin darse cuenta, él está pensando que el médico, el cirujano profesional va a hacer una operación magnífica. Y quizá no. Quizá la criatura tenga algún problema después, o no, no sabemos. En cambio, el Moel, aquel que circuncida, lo único que él hace, quizá por día es 1 o 2 o ninguna operación, o a veces 3, o viaja al interior para hacer. Entonces, eso le da una especialización después de haber estudiado y naturalmente haberse preparado, practicado y conocer la normativa, porque eso viene acompañado de una ceremonia religiosa, de una ceremonia litúrgica, de una ceremonia que requiere la presencia de 10 varones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, tenés, en el reformismo no requiere 10 varones, puede ser varones y mujeres también, juntos. En el caso del judaísmo tradicional que yo practico, requiere 10 varones porque los varones tenemos la obligación del culto, la mujer está exceptuada de la parte cúltica, no está obligada. Exceptuada no significa que no pueda, significa que está exceptuada. Yo estoy exceptuado de pagar ingresos brutos. Ahora, si quiero ir a la FIP e inscribirme en ingresos brutos, me van a saludar. Llegó el boludo de la semana, saludémoslo, que se vino a la FIP a pagar ingresos brutos. Prefiero rezar igual. Quiero apoyar al Estado. Entonces, quiero apoyar al Estado. Entonces, bueno, listo, apoyo al Estado. Nadie me lo pidió, pero elegí hacerlo. Bueno, lo hice. Es una potestad que uno realmente tiene también, ¿sí? Igual que feo que compares rezar con pagar ingresos brutos. Sí, la verdad que sí, feo. Uno rezaría para no pagar, realmente. Es muy cierto, tenés razón. Para quedar exento, claro. Tenés toda la razón del mundo. Tenés razón. Esto me hace acordar otro chiste también, si me permite Por contarlo, favor, una pequeña dosis de humor. Hay un rabino en una estación de tren esperando el tren, y bueno, llega el tren y el rabino con toda su indumentaria tradicional, sombrero, etcétera, etcétera. Bueno, se sienta en el tren. La otra estación sube un cura, un sacerdote católico. ¿Y dónde encuentra lugar para sentarse? Al lado del rabino. ¿Y de qué van a hablar? Si no es de algún tema religioso, si se pueden hablar. El cura, siempre está esta rivalidad, ¿no?, entre judíos, quién tiene razón, quién no tiene razón. Las religiones tenemos rivalidades, tenemos que coexistir, pero tenemos nuestras rivalidades porque son preferencias que tenemos de vida, ¿no? Entonces, el cura dice, bueno, empiezan a hablar de términos religiosos, cada uno expone su punto de vista. El cura dice, bueno, yo a este lo tengo que joder de alguna manera, a este lo tengo que joder. Llega la hora del mediodía, el cura abre la vianda, saca un sándwich de jamón y queso. Rabino, apetece, le doy la mitad. Usted no está comiendo nada. No, jamón y queso, no, muchas gracias. ¿Qué? ¿No come jamón y queso?
No, no, los judíos no comemos jamón y queso, no como jamón y no como menos jamón y queso juntos. Ah, usted no sabe la que se pierde y se come todo el sándwich. Y el rabino está ahí que explota de bronca, que no sabe lo que hacer con este cura que se le transformó ahí en un enemigo. Hasta que el rabino tiene que bajar en una estación y dice, bueno, ha sido usted muy amable, lo saludo, mándele muchos saludos a vuestra esposa. Mi esposa, si usted, yo soy católico, usted no sabe que yo soy católico, que los curas no nos casamos. Ah, no se casan, usted no sabe lo que se pierde. Entonces, evidentemente también todas las religiones, las formas de vida tienen sus contradicciones, tienen su punto de vista, tienen sus equivalencias, tienen distintos factores que nos tienen que buscar la hermandad y no a distanciarnos. Se puede discutir, hablar, dialogar en buenos términos, sin ningún tipo de problemas y respetarnos unos a los otros, que eso es lo que la Biblia en definitiva dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el famoso Rabbi Akiva dice, este es el precepto más grande de la Biblia, dice él. ¿Por qué dice que él es el precepto más grande de la Biblia? Porque es el precepto más difícil de cumplir. En realidad uno se pone a pensar, uno mismo sabe amarse a sí mismo, es capaz uno de amarse. ¿Cuánto daño nos hacemos quizás sin darnos cuenta? ¿O cuánto daño le hacemos a los que están alrededor nuestro, que son como nosotros, sin darnos cuenta? Bueno, viene el judaísmo y dice, el precepto más grande es este, es este. Entonces, bueno, este tipo de cosas son importantes que podamos resaltarlas también, porque el judaísmo es una forma de vida, pero su objetivo final es la elevación espiritual del hombre, ¿sí? De la persona, hasta llegar lo más parecido posible al creador, no físicamente, sino desde un punto de vista de una conducta. Gente, gracias por estar ahí escuchando hasta ahora. El programa se nos hizo muy largo, así que lo tuvimos que dividir en dos partes. Esta fue la primera parte, la segunda parte la semana que viene. Chau, chau.